Yo llegué a Güemes trabajando historia rural, historia agraria, previa a la revolución, y como la revolución en sí, la guerra que se libró acá, tuvo como principales protagonistas una movilización social, sobre todo de origen rural, evidentemente mi director de tesis de doctorado tenía razón cuando me decía: en esos arrenderos, en esos peones, en esos propietarios, están tus gauchos. Y por eso terminé cayendo en el estudio del proceso revolucionario, en el cual todavía continúo desde hace mucho. Porque la figura de Güemes, o el rol protagónico de Güemes, si bien tuvo en el siglo XX un uso político muy importante, lo sigue teniendo, creo que tenemos que dejar de lado esa idea de que solamente es un ícono identitario, políticamente también identificable, porque se lo apropiaron así, de la misma manera que durante el siglo XIX se lo negó y se lo trató de gaucho ladrón. O sea, en este proceso de reconocimiento político a Güemes hay también diferentes proyectos políticos que, si uno los analiza bien, tienen todos un hilo conductor. Pero de todas maneras, la figura del rol de Güemes en la guerra supera eso, supera esa dicotomía, esa héroe o gaucho ladrón, o la idea de Mitre, ¿no es cierto?, que es el que establece el calificativo de caudillo para descalificarlo de alguna manera, porque en el siglo XIX el caudillismo significó para las élites dirigentes, sobre todo cierto grupo de dirigentes, que era la que planteaba un centralismo en Buenos Aires, que planteaba la civilización en lo urbano y la barbarie en el ámbito rural. El caudillo era el que impedía la organización nacional, era el que se basaba, ¿no es cierto?, en las clases rurales y manejaba a ese pueblo o a esos sectores sociales que eran denostados por las élites dirigentes ilustradas. Entonces, ponerle ese calificativo de caudillo, yo siempre me negué a dárselo, aun cuando, si uno va al diccionario, caudillo es aquel que tiene reconocimiento y puede comandar o dirigir, ¿sí? Y eso, evidentemente, Güemes lo tenía. La trayectoria de Güemes, yo estaba leyendo la frase esta de que ha puesto elegido: las pares y desvelos no tienen más objeto que el bien general, y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividirnos. Es una carta que le manda Belgrano a Güemes, cuando Belgrano está al frente nuevamente del ejército auxiliar en Tucumán en 1818. Esta carta tiene que ser de esa fecha, no exacta, pero tiene que ser más o menos de esa fecha, porque ya ha pasado la invasión de la Serna en el 17. Güemes, acá siempre se plantea como padre de los pobres, como que hizo o pretendió hacer a través de un fuero especial, un reparto de tierras o de admisión ¿no es cierto?, de alterar el orden social. De eso se lo acusa incluso en el Cabildo, cuando el 24 de mayo de 1821 intentan derrocarlo. Pero esos son estereotipos historiográficos incluso, que ponen el acento en los protagonistas, desechando la agencia política de quienes no forman parte de las dirigencias. Entonces, lo siguen porque él les inculcó el amor a la patria. Lo siguen porque él se disfrazó, así dice la acta del Cabildo del 24 de mayo, y les permitió todos sus vicios demagógicamente, ¿no? Lo siguen por el bien o por el mal, como queramos ponerlo, pero lo siguen. Como una figura que por sí sola pudiera movilizar a tanta gente
en un espacio y en una geografía tan diversa. En realidad, lo que a mí me apasionó fue analizar cómo Güemes va trabajando relaciones de poder, cómo va organizando esas insurrecciones, esas movilizaciones, y va negociando y va sumando voluntades de jefaturas locales. Quienes tienen la capacidad de reclutar, de movilizar, van a ser los jefes locales. Muchos de ellos miembros de las milicias previas, otros que se van a sumar voluntariamente, y él tiene que entrar en negociaciones con ellos. Y el no pago de los arriendos, el permitir la ocupación de tierras que se dio, tiene que ver con esas negociaciones. No hay el fuero militar, es el fuero gaucho. Es darle el fuero, o sea, la potestad de ser juzgados por las autoridades militares. No es más que eso. Y si se leyera, si se hubiera leído atentamente en el Güemes documentado lo que Luis Güemes pone, yo no tendría que estar diciendo como si lo hubiera descubierto yo, porque ya Luis Güemes lo dice. Lo que pasa es que uno lee de acuerdo a lo que quiere encontrar. Marcos decía, no hay respuesta para quien no sabe qué es lo que quiere que preguntarse. Hacer la pregunta, encontrar la respuesta o no, pero lo que leas, lo lees y lo analizas desde el lugar en el que vos estás planteándotelo. Entonces, estas ideas así generalizadas, que en parte tienen que ver con la destitución de un lugar para Güemes, que la comienza con Joaquín Castellano, un poco antes también, de la ley Güemes, ¿no es cierto?, para la reforma de dar un reglamento rural, digamos, para normatizar el trabajo rural, para darle derecho a quienes trabajaban en el ámbito rural, va a tener, por supuesto que Joaquín Castellano no lo va a poder implementar, nunca se implementó esa ley, recién el peronismo lo va a dar la ley del plan rural, pero quedó esta idea de que Güemes había hecho así como Artigas, que sí, Artigas sí lo hizo, una reforma, ¿no es cierto?, para distribución de tierras o para otorgar derechos. Y que no fue así, simplemente fue negociación. Los hombres armados en 1814 que se movilizaron en contra de la invasión, ¿no es cierto?, de Pezuela, van a descubrir el poder que tienen. Entonces, allí entra a jugar también conceptos muy nuevos que se están manejando a nivel de la historia rural y la historia agraria, que son los conceptos de diversos derechos de propiedad. Nosotros aplicamos nuestra idea de derecho de propiedad actual, lo llevamos anacrónicamente al pasado, y no es así. Entonces hay que pensar y complejizar toda esa parte de la historia para entender mucho mejor la habilidad política de Güemes, que a pesar de eso atravesó varios intentos, ¿no es cierto?, incluso de ser asesinado. Entonces, cuando es realmente asesinado, en 1821, quienes ingresan por la quebrada de Humahuaca, pasan por la caldera y llegan, son 600 hombres, 700, tendrían que haber sido vistos en su trayecto. Y esto también lo dice Atilio Cornejo ya en 1947. Digo esto porque no quiero que piensen que yo soy la que estoy descubriendo todo esto. Yo estoy leyendo atentamente una bibliografía que es valiosa, incluyendo la de Bernardo Frías, y que te da pistas que no se han querido ver. Entonces, es más fácil construir una heroicidad dando atributos, que en realidad ubicándose o tratando de analizar un proceso político muy complejo, muy atravesado por diferentes proyectos unitarios, bueno, no era todavía en ese momento unitarios, sino centralistas, federales o confederados, monárquicos también. Hubo búsqueda de reyes, hasta incluir un inca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también era una posibilidad la de la monarquía.
lo de la República quedó por descarte, diríamos, aunque había quienes planteaban también ese tipo. Entonces, está atravesado por muchas cosas. Y una de las razones por las cuales pudieron ingresar es porque quien estaba liderando toda la movilización desde Santa Victoria hasta Orán era Manuel Eduardo Arias. Y Manuel Eduardo Arias en el 20 se enfrenta con Güemes. Y tiene que, es acusado a fines de diciembre del 19 de haber participado en una conspiración para terminar con la vida de Güemes y se refugia en Tucumán. Entonces, ¿qué pasa con todos esos grupos, esos jefes militares, o sea, esos jefes de guerrillas que estaban en ese amplio arco que era el que va desde la quebrada de Humahuaca, de Santa Victoria, hasta Orán? Porque por allí entraron. Y por allí estaba, en Tilcara. ¿Cuánto está Tilcara de San Salvador de Jujuy? Estacionado desde el año 20, Olañeta, que era el jefe del ejército real del Perú. Y tenían comunicaciones. Y volviendo a Frías, leyendo a Frías, nos enteramos de que, primero, en España, en 1820, se restituye la Constitución Liberal. Y lo primero que hace la Constitución Liberal, la Corte, es enviar a América, a los territorios insurrectos, emisarios para tratar de negociar autonomía política dentro de la monarquía. Y piden, los que van al Perú, dicen que vayan a charlar con Güemes, porque es un jefe importante. Pero se sabía que con Güemes no iban a tener mucha suerte. Había otros. En el 20, esto es en marzo, se restituye la Constitución Liberal. En junio ingresa a Salta el general Ramírez. Y es recibido, y lo cuenta Frías, con todas las palmas y toda la alegría, y viva el rey, y mucha fiesta, porque había llegado el general Ramírez. Se va el general Ramírez, ¿sí? Y hay cartas que yo he encontrado en el archivo de Indias, en el cual, desde Río de Janeiro, se informa a las Cortes que en Salta hay quienes estarían apoyando la posibilidad de una negociación para entrar en conversaciones para una pacificación. Pero no solamente en Salta, sino también en Buenos Aires. La muerte de Güemes, que siempre se le atribuyó a los comerciantes que querían comerciar, que de todas maneras lo hacían de esta forma, que eran los culpables de la muerte de Güemes, la necesidad de sacárselo del medio para poder recibir a los emisarios que mandaba España, también es una posibilidad. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un periodo que da para la investigación una multiplicidad de caminos, hipótesis y líneas de trabajo, que va mucho más de simplificar la figura de Güemes como un héroe único. Es él en el contexto de una gran complejidad política, además, fíjense ustedes que muere él y el ejército que estaba pidiendo San Martín, que necesitaba San Martín, que para esa fecha estaba ya en las puertas de Lima, también negociando una tregua, ¿no es cierto?, con el virrey. Pezuela es desplazado en ese momento el virrey, va a ser la Serna, que después se va a tener que ir al Cusco cuando él entre a Lima, y Arenales, que lo quería mandar a la sierra y quería que fuera el ejército de acá, que le había pedido a Güemes. Eso también fue un problema, porque Güemes estaba muy imbuido de organizar ese ejército. Yo creo que lo que más conmueve en la figura de Güemes es la convicción política que tiene. Una convicción política que puede compartirse con San Martín, que procedía de las logias y que llegó al Río de la Plata junto con Alvear, con un mandato de las logias que estaban operando entre Cádiz y Londres. Y sobre todo esa convicción política que tiene también Bolívar, que tiene Sucre, ¿no es cierto?, que es la de Arenales, que es la de lograr la independencia.
y que cuando llegan los emisarios, porque los emisarios vienen, ya no se encuentran con quienes podían ser buenas orejitas para ellos, se encuentran con Gorriti, porque al gobernador que habían puesto, cuando matan a Güemes, que era Cornejo, lo destituyen. Y el que queda es Gorriti. Gorriti dice, hablemos de todo, siempre que ustedes reconozcan la independencia americana, porque todavía está esta idea de la independencia de América. Y bueno, se van y dicen los sanculotes, el sanculote de Gorriti. Pero lo mismo iban a encontrar que si llegaban y estaba bueno. Hay una frase que vos me mandaste que no está textual, pero es ese el sentido. Sí. ¿Es cierto? Yo trabajo no para reconocimientos ni para glorias, porque trataron muchas veces de negociar. La Serna trató de negociar con él, ¿no? Cada vez que hubo una invasión. Y él, ¿qué decía? Yo trabajo para la libertad de la patria. Y esa convicción política es lo que a mí me parece que es fundamental. Ojalá la tuviéramos mucho en los políticos que nos rodean, ¿no? Sí. Esa convicción política de trabajar por el bien de la patria. Y algo que también creo que hay que rescatar y que recuperar es esta idea de que no hay fronteras. Recién Arenales, en el 24-25, dice: nuestra provincia quedó en una posición en la cual es intermediaria entre todas las otras provincias del Río de la Plata y el nuevo estado de Bolivia. Ahí recién podemos hablar de que empezamos a tener una frontera política. Si no, no la tenemos. Es todo un solo virreinato. Lo que tiene Salta es lo mismo que estaba señalando después Arenales cuando se creó el estado de Bolivia. Es un espacio estratégico. Los españoles decían es la garganta, porque es el lugar, es el paso forzado que vincula el Río de la Plata con el Alto Perú y el Perú. Entonces tiene una posición estratégica, que es lo que lo hace territorio de guerra durante 15 años, o hasta el 20, el 21. Entonces, esa posición estratégica, unida a los conflictos políticos, a las vinculaciones que se establecen, no solamente con San Martín, con Bolívar, con Sucre, sino también la que se vincula en esa construcción de poder que Güemes se ve obligado a negociar, yo digo, la habilidad política, ¿no? De poner de un pragmático también, ¿no? Que se apoyó en federales cuando los necesitó, que se volcó hacia Pueyrredón cuando fue necesario, pero siempre con una consigna, la de lograr luchar por la libertad, por la independencia americana. Y por eso tuvo la vinculación con San Martín, y por eso creo que trasciende ser simplemente un héroe local, ¿sí? O un líder revolucionario salteño. Es un americano, es un salteño, pero lucha por la libertad de América. Y es estratégicamente el territorio y él claves en ese proceso de la independencia. Cuando Güemes es el que da el paso positivo, porque cuando lo nombra el Congreso de Tucumán, nombra a Belgrano, él acepta a Belgrano como jefe del ejército auxiliar. Y él queda como jefe de la vanguardia, ¿sí? Él acepta, lo reconoce como jefe, como va a reconocer a Pueyrredón, porque entra dentro del proyecto sanmartiniano de organizar ese ejército como se lo pidiera. Entonces entra dentro de un proyecto que cede la defensa exclusiva del territorio de Salta. Es un proyecto americano, es un proyecto de independencia. Entonces, él va a establecer una relación con Belgrano que va a ser una... por esta carta nos damos cuenta de que el cotorreo político intentaba enfrentarlos y ninguno de los dos se quisieron o no se quisieron, eso no lo podemos saber hasta dónde se quisieron. La correspondencia de ellos es magnífica. La correspondencia de ellos muestra que pueden trabajar juntos para poder sacar adelante un proyecto político. Qué hermoso.
Y eso creo que es lo importante. Y eso habla también de la convicción política de Güemes, que es no meterse, es decir, federales o el que me venga bien para seguir adelante con el proyecto en el cual estoy, que es el de lograr la libertad.